Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 con muchísima información política y muchísima información económica. El día después de los anuncios de Cristina te vamos a contar cómo se redefine el tablero sindical. El gobierno de alguna manera ha ganado en primera instancia una pulseada muy fuerte que tenía en las últimas semanas con todo el sindicalismo, y Cristina ganó espacio para manejar los tiempos políticos. Pero esta semana no solamente Cristina estuvo viendo cómo hacía para tratar de frenar la arremetida sindical, sino que desde el punto de vista político, quien más espacio ha ganado en la semana y quien se muestra lanzado ya abiertamente a la carrera presidencial es Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy van a ver, estuvo en un acto en San Martín, directamente con Scioli presidente, con intendentes del conurbano y con sus principales funcionarios, directamente haciendo campaña el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin el guiño de Cristina, en un acto que era en medio entre la gestión y su candidatura presidencial, siendo que hay otros que van con mayor cuidado, es decir, todavía no ponen en la ficha atrás Massa presidente, Massa 2015, o no ponen en la ficha atrás Cobos 2015 cada vez que se presentan en tal o cual lugar, sobre todo si estás en la gestión de la principal provincia del país. Es decir, Macri está corriendo también al 2015, pero no hace un acto público o un acto de militancia donde está Macri 2015, todavía no. Bueno, Scioli quiere primerearlos a todos en la carrera al 2015, pero además tiene una interna muy fuerte dentro del Frente para la Victoria y necesita posicionarse más allá de lo que opine Cristina. En un ratito vamos a estar hablando con Guillermo Montenegro, el secretario de Seguridad de Mauricio Macri, y tenemos varias preguntas para él. Primero, los índices de seguridad en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Dos problemas para Macri y para Scioli en su carrera presidencial. ¿Qué pasa con el delito en toda el área metropolitana? Y después, ¿hay un pacto de convivencia entre Cristina y Macri en la gestión, en las distintas áreas? Hoy bajan el tono en la confrontación y Macri se aleja de UNEN y se acerca desde el punto de vista de la gestión y en términos de intereses políticos a Cristina. ¿Es Macri la fórmula para planchar a Scioli y a Massa? Hoy las grandes preocupaciones para la Casa Rosada, en un ratito lo vamos a hablar. Y también con dos intendentes del conurbano, ¿Qué está pasando en el trasfondo de la política? Está el intendente de Morón, Lucas Gui, y con el intendente de Hurlingham, Luis Acuña, uno que está con el Frente para la Victoria, con el gobierno, otro que está en el espacio de Sergio Massa. Antes de meternos en esos temas, y Diego Genú te va a contar en un ratito cómo quedó Moyano después de los anuncios de Cristina, y también Antonio Caló, el jefe de la CGT oficialista, quién ganó y quién perdió en lo que ha pasado en las últimas horas con la plaza de Moyano y los anuncios de Cristina. A ver, algunos datos que muestran por qué el gobierno está tomando algunas medidas y también por qué luce anacrónico que el gobierno siga hablando de las altas tasas de crecimiento del modelo. Hace rato que las tasas de crecimiento, las tasas chinas de crecimiento son historia. Es decir, eso solamente existe en el relato del kirchnerismo. Si se quiere, en la memoria, en 678, en los programas que pueden seguir hablando de una realidad, de un presente que no es tal, sino de un pasado que se añora. Fíjense, estas son las tasas de crecimiento del periodo 2012, y estamos hablando de 3 años, no estamos hablando del año pasado, esto es 2012-2014. Esta es la última etapa del modelo kirchnerista. No hay crecimiento, estas son las barritas. 2012, según el propio INDEC, 0,5 de crecimiento, nada, estancamiento. 2013, según el propio INDEC, 3%, algunos dicen 2,5, pero no importa, 3%. Y este año, en el mejor de los casos, 0. Otros economistas cercanos al gobierno, como ven, dicen -1, -0,5, -1,5, pero en el mejor de los casos 0. Hace 3 años que la economía está lo que se llama planchada, esto es estancamiento, y esto es inflación, tasas de inflación arriba del 25%. Entonces, estamos hace 3 años con una economía que la está peleando entre el estancamiento y la recesión, con tasas de inflación arriba del 25%. Eso se llama estanflación. Recesión o estancamiento con inflación. ¿Y qué pasa en el sector industrial, que es el sector que más empleo
crea desde el punto de vista del valor agregado, el sector que el gobierno quiere proteger a toda costa. Bueno, las tasas de crecimiento de la industria hace 3 años que están prácticamente en el olvido. Es decir, hace 3 años que, salvando el fuerte impulso del sector automotor, que este año está en problemas, o la ensambladuría de Tierra del Fuego con los electrodomésticos y demás, que este año también está en serios problemas, hace 3 años que la industria tiene serios problemas para mantener el crecimiento que tenía en la etapa anterior del kirchnerismo. Fíjense, estos son los datos que le acercó la Unión Industrial Argentina a Kicillof en una reunión que tuvieron hace 2 semanas, pero igualmente son los datos que se pueden tomar del propio INDEC. Estos son las altas tasas de crecimiento 2006, 2007, 2008, incluso 2013 y 2005, la recesión del 2009 que pegó muy fuerte en la industria, el crecimiento que se recupera en el 2010 y 2011, fundamentalmente por las bajas tasas de interés, alta inflación y dólar que estaba planchado 2010 y 2011, y era una invitación al consumo, a tasa fija, muy por debajo de la inflación. Fue el boom de los sectores de bienes durables en la industria y hubo crecimiento 2010-2011. Bueno, hace 3 años que la industria está de nuevo estancada. Caída medida por el INDEC en el 2013, apenas una recuperación de 1% en el 2013, perdón, caída en el 2012, recuperación de 1% en el 2013 y recesión este año. Este año ya está la industria cayendo. Esto no es un pronóstico, sino que es lo que marcan los propios datos del INDEC. Hace 2 trimestres consecutivos que la industria va por abajo. Y hay varios sectores que van para abajo. No es solamente el sector automotriz este año, o el sector de electrodomésticos, o el sector de fabricación de motos, que fueron fuertemente golpeados por la caída de demanda interna, por la suba de precios que provocó la devaluación, pero también por las subas de tasa de interés que encareció el crédito y sacó del mercado un montón de gente que podía comprarse un auto o una moto con crédito a tasas baratas, por lo menos crédito con tasas muy por debajo del aumento de salarios o de la inflación. Bueno, fíjense lo que ha pasado con las exportaciones industriales. Esto es 2011-2013. Es decir, estamos hablando ya también de los últimos 3 años, no es de este año, no es la recesión de este año y la crisis financiera local de este año. Hay caída en las exportaciones de plásticos, papel y cartón, grasas y aceites, 18%, la metalurgia, todo el tema de la agroindustria en el caso de pescados y mariscos, bueno, molienda, textiles, es decir, todos sectores que han perdido mercados de exportación en los últimos 3 años. Es decir, un escenario económico que plantea ya en la historia las tasas chinas de crecimiento. En este escenario económico, lo que está tratando de hacer el gobierno es reactivar de alguna manera el consumo, tratar de compensar algunos sectores que venían muy atrás de la inflación, los que cobran la asignación universal por hijo, los que cobran las asignaciones familiares, tratar de compensarles la inflación pasada. Eso fue el anuncio de ayer de Cristina. Estos son otros datos también de la recesión industrial, la caída en los últimos 3 años de la producción industrial, de las exportaciones industriales. Sí siguen manteniéndose las exportaciones del complejo agropecuario. Fíjense, esto es lo que salva al complejo industrial, todo lo relacionado con el campo, que obviamente es mucho más competitivo que el resto de la industria argentina y además goza de precios internacionales muy favorables, pero todo el resto va para abajo, el empleo formal, informal, es decir, todos indicadores en rojo para el sector industrial, que es el sector que en su momento fue la columna vertebral del modelo kirchnerista. La idea que tenía Kirchner de reindustrializar el país después de lo que fue la desindustrialización total de la década del 90. El menemismo que arrasó con el tipo de cambio bajo, el 1-1 y la apertura de las importaciones, todo lo que había, empleo industrial, industrias locales, todo arrasado en los 90. La reconstrucción de ese tejido industrial que se hizo entre el 2003 y 2007, ahora se pone en duda. En algunos casos por problemas macroeconómicos, es lo que hablamos, la inflación que te comió la competitividad del tipo de cambio, la inflación que te comió la posibilidad de seguir manteniendo tasas de interés baratas para poder financiar la inversión o el consumo, y en otros casos porque no hubo política industrial. La armaduría de Tierra del Fuego es una armaduría, 95% de lo que se produce en Tierra del Fuego son productos importados. Entonces el gobierno está en el dilema, si estimula como el año pasado el consumo de electrodomésticos, enseguida tiene que frenar importaciones en la aduana.
porque eso significa un rojo muy grande y falta de dólares en la aduana. Si estimula las ventas del sector automotriz en el mercado doméstico, enseguida tiene que frenar nuevamente importaciones en la aduana, porque cada auto que se produce en la Argentina, 70% son partes industriales. Es decir, ha faltado política industrial en dos sectores estratégicos, pero ahora hay también problemas macroeconómicos. El otro dato, que hoy tuvo un aporte de los técnicos desplazados del INDEC, es el dato de pobreza, que el gobierno viene ocultando, que es un dato de pobreza que marca números muy por debajo de la crisis de 2001-2002, pero números muy preocupantes en términos estructurales de la Argentina. Este es el dato que daba el INDEC hasta diciembre y hoy lo oculta Kicillof, no lo sigue publicando, 2 millones de pobres. Este es el dato que dio esta semana Yasky de la CTA oficialista, 18% de pobreza en el país, 7 millones y medio de pobres, y generó un problema básicamente con la Casa Rosada, que Yasky, en su afán por tratar de ayudar, de decir, miren, no es el 30% de pobreza que hablan algunos medios, sino es solo 18, bueno, es 4 veces más de lo que publicaba el INDEC. Y este es el dato de pobreza que dieron hoy los técnicos desplazados del INDEC, aquellos que Moreno echó o desplazó y después hizo los estropicios que todos conocemos en el INDEC. 20,4% de pobreza en la Argentina, 8.400.000 pobres, más de 6 millones más de los que hasta ahora reconocía la estadística oficial del INDEC, y todo esto ante la devaluación. Estas mediciones son al segundo semestre del año pasado, es decir, ante la devaluación y la disparada del precio de este año. Todos reconocen que, pese al anuncio de ayer, la pobreza este año tiene que estar aumentando entre 2, 3, 4 puntos, porque han quedado muy atrás todos los salarios y sobre todo los de los sectores que trabajan en negro respecto a la inflación. En esta discusión, en este panorama económico y social, Cristina va para poner dinero por debajo de la pirámide. Es decir, mientras todos los sindicatos, Moyano, Caló, hasta el propio Yasky, le pedían suba el mínimo de ganancias para aquellos que ganan más de 15.000 pesos y que con todo derecho, si negociaron aumentos salariales del 30% o del 28%, no quieren que parte de ese aumento se lo lleve el Estado con mayor impuesto a las ganancias. Pese a todas esas presiones, Cristina dice, yo empiezo con aumentos simplemente de asignaciones familiares y asignación universal por hijo. Diego. Sí, con una medida, ¿no? Con una intención de recuperar la iniciativa después de mucho tiempo del gobierno a la defensiva, recibiendo reclamos de todos los sectores, de toda la base social, tanto de los sectores de trabajadores que tienen ingresos más altos como de los sectores que están recibiendo la asignación universal. Hasta ahora el gobierno no atinaba a tomar ninguna medida y la medida que había tomado había sido el aumento para los jubilados muy por debajo de la inflación, el 11% hasta septiembre. Ahora Cristina dice priorizo a estos sectores y de alguna manera descoloca a Moyano, porque Moyano hace ayer una marcha junto con Barrio Nuevo, por un lado con los reclamos históricos de la CGT, pobreza, inflación, pero también apelando Moyano a convertirse en un líder social, en un líder político, lo que siempre le fue mal. Lo que siempre intentó y le fue mal, ayer lo hizo. En la política es la mancha venenosa, Moyano. Intenta Moyano convocar con la consigna de la seguridad. Mide menos que Vudú, para decirte. Está peleando sí, ahí. Con Vudú, bueno. Pero tiene muy buena imagen entre los trabajadores, por supuesto, los trabajadores de su gremio y, por supuesto, una gran parte de los asalariados que más ganan. Por supuesto, ahí Moyano es fuerte y se demostró en el paro cuando convocó a distintos sectores. Pero cuando sale de ese terreno, de su cancha, y quiere ampliarse un poco, buscar la adhesión de otros sectores, de sectores de clase media, los sectores que en su momento se convocaron con los cacerolazos. Quizás Moyano esperaba que alguna de esa franja social lo acompañara ayer en la Plaza de Mayo. No estuvieron. Los que estuvieron fueron sectores de trabajadores, los mismos que están dentro de la CGT oficialista. Por eso Cristina me parece que recuperó un poco de aire después de muchos meses a la defensiva y de estar retrocediendo frente a las demandas de toda. Y de alguna manera también le dio cierto aire a Caló. Sí. Que venía prometiendo, miren que Cristina me dijo en la reunión que tuvimos, sí. Muchachos, quédense tranquilos, que ya me dijo que viene la suba de ganancias, asignaciones familiares, por lo menos le dio las asignaciones familiares a Caló. Sí, Caló es un vocero de la Casa Rosada, compra el discurso de Cristina. La única vez que dijo hay pobres, hay trabajadores que son pobres, Cristina lo retó en público, y desde ahí no habló más, no desafió más el pensamiento de Cristina. ¿Qué dijo Caló hace unas semanas también? Es más importante las asignaciones que ganancias. Moyano nunca diría eso.
Jamás diría eso, es importante su sector de trabajadores, los trabajadores. Sí, yo no sé cómo va a hacer Caló para explicarle a los bancarios de Palazzo, a los mecánicos de Esmata o a los propios metalúrgicos, muchos de los cuales hoy están alcanzados por el impuesto a las ganancias, sí, que por ahora no hay suba del piso de ganancias. Sí. Y tampoco no sé cómo va a hacer Cristina, porque es un reclamo que de alguna manera va a terminar decantando. Hoy Kicillof argumentó por qué no se rebajaba el impuesto a las ganancias. Dice, bueno, parte de lo que va a la caja del ANSES para pagar jubilaciones, planes sociales y también asignaciones familiares son impuestos de rentas generales, IVA y ganancias, no son solamente aportes previsionales. 17 y 17, 17% y 17%. Bueno, es decir, 17% de la caja del ANSES, no, el total de la caja del ANSES son los impuestos, no son los aportes previsionales. Entonces, dice Kicillof, y lo dijo ayer Cristina, sí, no podemos rebajar ganancias y al mismo tiempo me están pidiendo aumento en asignaciones familiares y aumento de jubilaciones, le pide a la oposición que sea consistente. Mirá a Kicillof y te voy a hacer un comentario respecto a esto. Si es verdad o no es verdad que el gobierno se está resistiendo a que rebajen el impuesto a las ganancias. De esos 90% de los recursos del ANSES van a los jubilados, pero de esos recursos el 17% está compuesto por la recaudación de impuestos a las ganancias. Simplemente para no generar falsos dilemas o falsas opciones, ponernos en falsas encrucijadas y confundir a todo el mundo y pensar que cuando se recauda con esos recursos después se queman y es solo para perjudicar al que tuvo que pagar un impuesto. Obviamente que pagar un impuesto es algo que si a cualquiera le preguntan en primera medida diría prefiero no pagar. Sepan que todo recurso que se recauda, en particular tenemos hoy el caso de la UH, de todos los recursos y transferencias que genera el ANSES, tenemos que 17% proviene del impuesto a las ganancias. Así que seamos responsables cuando hablamos de reducir un impuesto, porque veamos que de alguna manera va a tener que salir la recaudación si no queremos que al reducir un impuesto reduzcamos al mismo tiempo un gasto. Lo que no existe en economía es la creación del vacío. A ver, vamos a ponerlo en términos de Axel. Es cierto que el 17% de la caja del ANSES para pagar no solamente jubilaciones, sino asignaciones familiares y otras cosas son impuestos de rentas generales. Esto viene de una época en el pasado donde los recursos previsionales no alcanzaban para pagar jubilaciones y hubo que ponerle en una contribución de las provincias, por ejemplo, IVA e impuesto a las ganancias. Lo que sucede es que acá no le están pidiendo que rebaje el impuesto a las ganancias, le están pidiendo que no suba el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque si vos mantenés inmodificable el piso a partir del cual se paga impuesto a las ganancias y los salarios este año aumentan nominalmente 30%, entonces va a haber muchos más trabajadores que van a tener el mismo poder adquisitivo, porque simplemente 30% de aumento es para empardar la inflación, pero van a pagar más impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado cuando no actualiza el piso del impuesto a las ganancias? Está aumentando la presión del impuesto. Es como si Cristina hiciera una cadena nacional y dijese, ¿saben qué? Yo quiero recaudar más impuestos a las ganancias, estoy aumentando la presión impositiva en impuesto a las ganancias. Eso se logra gracias a la inflación. Vos podés aumentar impuestos gracias a la inflación sin anunciarlo, simplemente quedándote quieto y no actualizando los pisos a partir del cual se paga ese impuesto. Lo mismo con bienes personales y con otros impuestos. Axel conoce esto. Obviamente que esto que estoy explicando es una cuestión elemental, pero en esta discusión dialéctica que tiene el gobierno, que está un poquito como gato panza arriba, defendiéndose de un lado con los sindicatos, del otro lado con Scioli, del otro lado con Massa, y hace lo que puede para administrar una caja con recursos escasos y con un déficit fiscal muy grande, porque todo este aumento de asignaciones familiares no es que se paga con ganancias, se paga con impresión de billetes del Banco Central. El gobierno tiene déficit fiscal por 120, 130 mil millones de pesos. La única forma de financiar esto con recursos propios sería reducir los subsidios que van al área metropolitana, que han crecido de manera descomunal y que en muchos casos beneficia a sectores de altos ingresos. Pero bueno, el gobierno ya no está en condiciones de hacerlo, por lo menos en los 16, 18 meses que le quedan. Ahora, lo que está claro es que el gobierno en algún momento va a tener que actualizar el mínimo del impuesto a las ganancias. ¿Cuándo? Hoy Axel dijo que no estaba dentro de la cartera de anuncios. Todos especulan que después del pago del medio aguinaldo. Para ganar 6 meses
y medio aguinaldo de un poquito más de recaudación. Pero Cristina sabe, creo que Axel ya se lo explicó, y si no se lo explicó debería explicarle, que si vos te quedás inmóvil, estás recaudando cada vez más sobre los mismos trabajadores, y los aumentos del 30% que Caló defiende, o que defiende Moyano u otro sindicato, en realidad son aumentos del 25%. Porque 5 puntitos se van en el pago del impuesto a las ganancias. Sí, hoy Kicillof dijo algo que seguramente cayó mal entre los sindicatos, entre Moyano, entre Caló, que fue, lo aumentamos al mínimo no imponible ayer nomás, el año pasado, a la vuelta de la esquina, hace muy poco que subimos el mínimo no imponible a 15.000 pesos. O sea que no esperen ahora ningún anuncio. Hace un año. Sí, pero él dijo a la vuelta de la esquina. Sí, hace un año. Fue ayer dijo. Hace un año es 38% mediante inflación en la ciudad de Buenos Aires, medido por el INDEC de Macri, y 35, 36, 34 medido en todo el país, de inflación un año mediante. Su frase y la frase también de Capitanich de hace unos meses diciendo no va a haber ningún aumento extra para los jubilados, hace pensar que esto que anunció ayer Cristina es lo único. Ahora, yo te digo una cosa, a mí me parece razonable lo que hizo Cristina, porque cuando vos tenés la frazada corta y no tenés otra que asignar prioridades, obviamente que la prioridad acá estaba asignaciones familiares y sobre todo asignación universal por hijo. Sin duda esa era la prioridad. Ahora, no anuncies algo como si fuera revolucionario. Mirá, hicimos la redistribución del ingreso con este anuncio que es compensar la inflación. Y en todo caso, no anuncies algo como una puja de intereses entre la oligarquía de los trabajadores, que son 2 millones de trabajadores sindicalizados, y el resto, porque lo que tenés que plantear es, miren muchachos, estamos en una situación complicada, de crisis, si yo bajo ganancia tengo que emitir más pesos, no puedo en este momento, bánquenme hasta el año que viene. Es decir, blanquear los términos de la discusión. Vamos a hablar con Guillermo Montenegro, con el ministro de Seguridad de Macri. Antes, mirá el repaso de los anuncios de Cristina del día de ayer. Cristina Fernández de Kirchner eligió el día de la marcha de Hugo Moyano para hacer anuncios. Por cadena nacional, la presidenta anticipó que a partir de junio habrá un aumento del 40% en la asignación universal por hijo. Quiero anunciarles hoy a todos los argentinos que el gobierno de la Nación Argentina ha dispuesto a aumentar en un 40% la asignación universal por hijo, que a partir del mes de junio va a pasar de 460 pesos a 644 pesos por cada niño, niña o adolescente argentino. El mismo incremento regirá desde el mes próximo en las asignaciones familiares de los que trabajan en blanco y ganan hasta 15.000 pesos mensuales. Con los anuncios que benefician a casi 3 millones de familias, Cristina logró recuperar la iniciativa después de mucho tiempo y envió un mensaje claro. La Casa Rosada va a priorizar a los sectores más vulnerables y a relegar por ahora a los 2 millones de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Para Hugo Moyano, las medidas que anunció el gobierno no cambian nada. Y como decía Barrero, en realidad lo que aumentaron fue de un 3 a un 5%, porque la inflación que hubo en el último tiempo está alrededor del 40%. Entonces, ¿qué aumentaron? No aumentaron nada. Tomado en términos de porcentaje parece un aumento impresionante, porque el 40%... pero en términos numéricos son 180 pesos. El criterio que prima en el gobierno es cerrarle la puerta a uno de los reclamos principales del sindicalismo opositor, que se movilizó a Plaza de Mayo. Porque hoy no tengo ningún anuncio para hacer, y justamente un anuncio no podría ser si vamos a postergar, no vamos a postergar. Simplemente lo que tengo para decir es que el año pasado elevamos a 15.000 pesos la barrera debajo de la cual nadie paga cuarta categoría de impuesto a las ganancias, estoy hablando de los trabajadores. Eso es un hecho concreto que ocurrió el año pasado, acá cerquita, a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la demanda de subir el mínimo no imponible también es compartida por el gremialismo oficialista que se enrola en la CGT de Antonio Caló. Sindicatos fuertes como los metalúrgicos de la UOM, los mecánicos del ESMATA y los bancarios lo ubican bien arriba entre sus prioridades. Por ahora, el gobierno nacional logra descomprimir gran parte de la presión que lo tenía a la defensiva. La pregunta ahora es si la rebaja en ganancias llegará después del pago del medio aguinaldo o si será descartada de plano por el equipo económico. Bien, ya estamos con Guillermo Montenegro, el ministro de Seguridad de Mauricio Macri.
como siempre aclaro, no tengo nada que ver con Montenegro, simplemente lo conozco de la época que era fiscal federal en la década del 90, pero nunca hemos tenido otro vínculo que las entrevistas periodísticas, no hay ningún parentesco de por medio. Gracias por venir. Me comentaba recién, cuando estaba viendo el informe de ganancias, claro que hasta en el caso de los policías metropolitanos, que tenían creo que en promedio 12.000 pesos de sueldo. El sueldo más bajo, digamos. Sí. Con lo cual, a partir de ahí, todos los sueldos, ya el segundo cargo ya está arriba de los 15, 16, 17. Claro, y ahora con los aumentos ya de este año pasan a pagar impuesto a la ganancia y en muchos casos terminan cobrando menos de bolsillo pese a los aumentos. Exactamente, a pesar de haber venido por ahí de otras fuerzas, terminan ganando siempre un poco más, pero no en lo que esperaban, porque el impuesto a las ganancias no los alcanzaba cuando estaban en las otras fuerzas, ya sea Policía Federal o Policía Bonaerense. Es decir, parte del aumento que ustedes disponían para este año se le va en ganancias. Se le va en el impuesto a las ganancias. No, después por eso, ahí hay una cuestión donde 15.000 pesos, si bien es cierto que es alto en términos de escala salarial de la Argentina, bueno, en términos de poder adquisitivo es lo que hace 3 años significaban 8.000 pesos tal vez. No, la realidad es lo que están viviendo ellos es eso, o sea, el trabajador medio, que incluso el policía lo es también, está viviendo el problema de que la plata no le alcanza. O sea, uno le puede explicar todo lo que tiene que explicar, todos los números, cómo va a ser, pero la realidad es que el tipo cuando va al supermercado tiene que pagar el colegio de los chicos y tiene que ir a pagar 2, 3 cosas de su casa, no le alcanza. Hace 3 años no le alcanzaba porque cobraba menos, ahora que cobra más y debería alcanzar, le alcanza menos que antes, con lo cual realmente está enfrentando un problema. Y esta es la realidad, o sea, no importa de uno de qué sector político sea, si es kirchnerista, si es del PRO, si es de Scioli, esto es lo que está pasando y es ver cómo nosotros hacemos todos desde la política para tratar de resolver esta situación. Ahora, ya que tienen tan buena relación ahora Macri con Cristina, tal vez en estos encuentros que tiene secreto, otros en público y demás, le puede plantear este tema y por ahí Cristina accede. Mirá, están en un idilio con Cristina, ya no, la verdad que sí, por ahí no le hace caso a Caló, no le hace caso a Moyano, a la oposición, pero por ahí a Macri, qué sé yo. Si es un idilio, bastante lejos estamos de pasarla bien, ¿no? Sí. Yo te diría que parece la guerra de los Roses. Pero la verdad que nosotros no, y Mauricio lo aclara bien siempre, es el modelo de país que pretende el kirchnerismo, no es el modelo de país que nosotros pretendemos. Obviamente que si podemos dialogar con alguien para poder generar una mejor calidad de vida a los porteños en las decisiones operativas que tenemos que tomar, lo vamos a hacer. Lo intentamos hacer siempre, hemos tenido más éxito, menos éxito, pero la verdad que lo vamos a seguir haciendo. Ahora, cuando vos querés diseñar políticas públicas a largo plazo, ahí tenés un freno total con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no sabe consensuar. O sea, el kirchnerismo puede tener un acuerdo por una medida específica, es decir, mira, tenemos que cuidar esta calle, tenemos que hacer esto, la General Paz la va a cuidar la Metropolitana en este lugar, la Federal acá. Pero ahora cuando vos decís, vamos a ver cómo vamos a enfrentar la seguridad en los próximos 10 años, que yo creo que es el gran debe de la democracia en estos 30 años, es la seguridad. Y esto no tiene que ver únicamente con el kirchnerismo. Pero la verdad que los políticos no nos estamos poniendo de acuerdo en uno de los principales problemas junto con la inflación que tiene la gente. Y en eso ponerte de acuerdo hoy con el kirchnerismo para llevar lo que vas a hacer con el sistema de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, radarización, migraciones, cómo vas a enfrentar, si vas a crear o no una agencia de crimen organizado. Ese tipo de cuestiones no está en discusión, o sea, no, directamente ni se habla. A ver, igualmente usted, como ministro de Seguridad de Macri, tiene buena relación con Berni, con el ministro, en los hechos de seguridad de Cristina. Es decir, han podido coordinar en los últimos tiempos Policía Federal y Metropolitana en la ciudad. Sí, de hecho, en lo que yo le decía recién, en todo lo que es operativamente, sí, incluso con diferencias, es decir, a ustedes les corresponde hacer esto, a nosotros aquello, pero la verdad que nosotros hoy estamos discutiendo la seguridad en la ciudad de Buenos Aires por una decisión que tomó Mauricio de crear un plan integral de seguridad. Porque hasta ahora los intendentes o jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que hacían era pagarle un adicional a la Policía Federal para que cuide algunas cosas. O sea, y esto que tiene que ver con una decisión política de hacerte cargo de un problema que tiene la gente, que es algo que el gobierno nacional casi que no habla de la seguridad, sino solamente cuando se genera un conflicto muy grande, realizan 3 o 4 medidas, pensando que las medidas políticas van a cambiar realidades y las medidas políticas como medidas puntualmente, si no están acompañadas con un plan estratégico y medidas a largo plazo que incluyan políticas públicas, no va a modificar realidades. ¿Aumentó? Y una cosita más, lo que vos explicabas recién de todo lo que tiene que ver con la economía, aplica claramente a la seguridad. O sea, vos, el problema más grave que vos tenés con la seguridad no tiene que ver con la pobreza, sino tiene que ver con las diferencias. Y las diferencias en nuestro país crecieron. O
sea, y esta es la realidad, y este es el problema que nosotros tenemos cuando vos querés medir cómo son las barreras que hoy tiene el Estado para luchar contra la inseguridad. Este tipo de variables uno también las tiene que incluir, porque pensar que únicamente uno va a solucionar los problemas de seguridad poniendo más patrulleros, más cámaras y más policías o aumentando penas, es una mentira. O sea, esto es lo mismo que decías vos, ojo que cuando dicen el aumento, no es el aumento, esto es lo mismo, o sea, no entender todo el problema global. Pero a ver, ¿qué está diciendo Montenegro de manera solapada? Que, por ejemplo, lo que propone Massa de las cámaras de seguridad, el monitoreo, de más policías en la calle y demás, ¿eso es una mentira? Es una mentira si pensás que con eso vas a solucionar el problema. Esto es lo mismo que decirte, yo te voy a curar de una infección, tomás aspirina. No me duele. No me duele. Pero te morís igual, O sea, si vos no vas a la infección y no tomás el antibiótico, te morís igual. O sea, si vos pensás que a la gente vos le podés hacer creer eso, digo, yo voy a poner 3.000 Pero ustedes siguieron el mismo modelo, digamos. Han puesto cámaras de seguridad de la metropolitana por todos lados. Lo que tiene que ir acompañada con una política general del gobierno, que es transversal a todas las áreas de gobierno, para generar más empleo, para que haya educación, para que haya cultura. No, está bien, eso es lo que quieren todos. No es lo que quieren todos, es lo que se hace. O sea, y es lo que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para hacer. Porque si vos pensás que únicamente con cámaras, lo único que vas a generar, si vos controlás totalmente la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Decís, listo, lo transformé en un country, porque el nacimiento de los country tiene que ver con esto. Sí. Lo transformé en un country. ¿El delito desapareció? No desapareció. A lo sumo, lo que hice fue migrarlo. Lo mismo que dicen, bueno, vamos a generar la legalidad del consumo de estupefacientes, o sea que todo el mundo puede tener droga. Ok, el tipo que se dedica al narcotráfico, ahora empieza a trabajar bien, o sea, ahora no delinque más. No, cambia de rubro. O sea, estas son las cosas que me parece que hay que tener claro cuando nosotros hablamos. Que no podemos hablar... ¿Usted está a favor de la legalización de cierto tipo de droga, por ejemplo la marihuana? No, porque una cosa es que vos quieras legalizar la droga para la clase media de Recoleta, y otra cosa que vos le expliques a un chico que vive en una villa que puede consumir marihuana sin ningún problema. Entonces me parece que nosotros también como políticos tenemos que saber cuáles son las consecuencias de lo que hablamos. ¿Y está a favor, algo que empezó a hacer Chubut el año pasado, de que los funcionarios públicos tengan un test de consumo de droga, es decir, se le haga un test a ver si es cocainómano o no es cocainómano? Mira, lo que hace un planteo que lo deslizó la otra vez en una columna Carlos Pañi en La Nación, pero me parece interesante respecto a las falencias que presenta un funcionario público en áreas estratégicas, siendo un juez o un ministro del Poder Ejecutivo, si toma merca. ¿Por qué? Porque además de ir a un escenario de ilegalidad, obviamente queda totalmente vulnerable a todo tipo de extorsiones de bandas delictivas y narcotráfico. Entonces, en Chubut, que es un gobierno kirchnerista, han planteado que hay que hacerle ese, no sé si qué se hace ahora, la rinoscopía o examen de sangre, pero así como se le pide, y Randazzo lo ha hecho muy bien en el Sarmiento, que antes de subirte a un tren, a manejar un tren o a un colectivo, tengas que hacerte el test a ver si le das o no la marca, bueno, que un funcionario público también, un intendente, un ministro, yo no lo veo mal. Un secretario de seguridad, ¿no? No lo veo mal. Sí. Creo que me parece que todo tiene que ser cuidando las garantías constitucionales y que cada uno hace de su vida, y que a vos, incluso antes de ofrecerte el trabajo, lo mismo que te digan, bueno, vos como periodista, si vos querés ser periodista tenés que hacer esto. No, pero hay una diferencia, Una cosa es una entidad privada, un empresario puede dar, lo que sea, y otra es un funcionario público que debe perseguir, por ejemplo, los funcionarios públicos están obligados a denunciar cualquier tipo de delito. Además, porque son como si fuera un policía, exactamente. También, con lo cual... No, pero si yo veo un delito en la calle no tengo la obligación de denunciar como persona privada un delito. Es una responsabilidad distinta, el funcionario público por un lado y los privados por el otro. Sí, a ver, es distinto, pero me parece que es lo más importante acá también es determinar cuáles son los funcionarios, cuál es el objetivo de que vos le querés hacer esto. Yo no tenía ningún problema. O sea, me decís, hay que hacer una rinoscopía, hay que hacer un análisis de sangre, ningún problema. Con lo cual, no le veo la problemática para hacerlo, sobre todo cuando vos lo que estás buscando, y me parece que es lo más claro, es decir, no quiero meterme en su vida privada, porque cada uno que haga lo que quiera de su vida. Lo que pasa es que si él va a tomar decisiones, que esas decisiones involucran no solamente decisiones políticas, patrimonio y lo que es la vulnerabilidad que le genera ese tipo de una adicción de estas características, no me parece mal. Diego Lleno, una pregunta para Guillermo Montenegro. Sí, habló de la pobreza recién y de las villas. Hace 25 días que hay una carpa instalada en el Obelisco, una carpa villera. Reclaman la urbanización de los barrios, emergencia habitacional, y dicen que nadie los recibió del gobierno de la ciudad. La verdad que incluso las propias organizaciones que están trabajando en las villas entienden que no lo representan. O sea, esto quedó muy claro
cuando los propios integrantes de las mesas de las distintas villas de la ciudad dijeron que no son representativos de organizaciones con las cuales... 20 villas supuestamente son. Supuestamente, por eso, o sea, el diálogo del gobierno de la ciudad desde Hábitat y desde los distintos ministerios, tanto de desarrollo social como educación y como salud, es constante con las villas. ¿Y ellos no son ciudadanos los que están ahí en la carpa? No, sí, lo que pasa es que el tipo de reclamo y la forma que están haciendo el reclamo tiene que ver también con la forma que se lo fue atendiendo la ciudad y explicándole cuáles son las soluciones. Obviamente que generar solución habitacional a todas las personas que hoy tienen una deficiencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires no es de un día para otro. O sea, este problema habitacional que tiene la ciudad no lo generó Macri. No, lo que dicen es que no los atendieron, por eso le pregunto por qué no los se atiende a toda la gente. De hecho, hoy hubo un corte de otro grupo que se lo atendió y que se le dijo, mire, este es el diálogo que se va a hacer. Que cortó la 9 de julio. Que cortó la 9 de julio, que no iba a ser la 9 de julio, pero bueno, cortó la 9 de julio. Con el diálogo no hay ningún problema. Ahora, si uno quiere que va a resolver el problema, yo lo que voy a hacer a alguien que me voy a sentar es mentirle. No le voy a decir que en 6 meses le voy a dar una casa. Le puedo explicar qué es lo que está haciendo el gobierno y cómo lo va a hacer. Pero a partir de ahí, viene una extorsión que tenga que ver con me entreguen una casa a mí, me parece que eso es lo que no hay que ceder. Hoy Macri políticamente en algún momento se dijo que podía llegar a ir a una interna con UNEN, ¿no? Acercarse, y de hecho acá han estado dirigentes políticos, Patricia Bullrich del espacio de ustedes o Oscar Aguad del radicalismo, que plantean eso, que Macri vaya a una gran interna con UNEN. Hoy parece que lo ha descartado Macri, es decir, que prefiere en todo caso hoy criticar duramente a Massa y también al espacio UNEN y caminar solo en la construcción de su candidatura presidencial. Mira, un año y medio antes de una elección presidencial nunca estaba claro en la Argentina, desde el 83, quién iba a ser presidente. O sea, me parece que lo que está haciendo Mauricio, y que estamos todos los que estamos tratando de consolidar la candidatura de Mauricio como presidente para el 2015, es trabajar. Y empezaremos a ver cuáles son las mejores opciones, incluso de alianzas políticas o de alianzas electorales, si las hay, más adelante. Hoy nosotros está claro qué es lo que podemos mostrar, qué es lo que hicimos. O sea, vos podés estar de acuerdo o no, pero esto es lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y esto hizo el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y es lo que está tratando de mostrarle a la gente como un dirigente político que está en condiciones, como creo yo, de ser presidente del 2015. Pero esto me parece que todavía hablar de una alianza o con UNEM o con, si vamos a ir a una interna o si somos oposición de Massa, me parece que todavía, nosotros tenemos que, cada uno tiene que demostrar qué es lo que quiere hacer. Le hago la última, ¿aumentó el delito? Aumentó claramente el nivel de violencia en los delitos. O sea, si vos me decís el índice de homicidio, de tasa de homicidio casi a 1.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, no, incluso fue bajando. Lo que sí está claro que en todos los delitos en los cuales había una situación de un robo de celular, el hurto, generó una violencia desmedida que tiene que ver básicamente con el aumento del consumo de estupefacientes y cómo fue bajando la edad en que las personas empiezan a consumir estupefacientes. O sea, esto con los años, antes una persona que era adicta empezaba a tener un contacto con la droga a los 15, 16, hoy a los 8, 9, 10 años ya hay chicos que están consumiendo Paco en la villa y esto te genera que este nivel de consumo y el nivel de tener que tratar de conseguir o plata o la droga empiezan a delinquir mucho más jóvenes. O sea que para ustedes disminuyó el delito. No disminuyó el delito. O sea, la tasa de homicidio, que es una de en la Ciudad de Buenos Aires. En la forma de medir, sí. La cantidad de delitos aumentó según en zonas. Sí. Lo que sí aumentó notablemente es la violencia. Ahí hay una coincidencia, ¿no? Por eso preguntan por qué no insisto con este punto. Bueno, porque ahí hay un acuerdo entre lo que dice Bernie y lo que dice Montenegro. Que es el único delito que se puede medir con claridad. Claro. Acá es o el robo de autos, que aumentó. Bernie dice lo mismo. Disminuyó el delito de los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires, aumentó en la provincia. En la provincia aumentó y hay provincias de la Argentina que sí aumentó. A ver, la Argentina no está bien en materia de seguridad, esto está clarísimo, o sea, y no estamos haciendo nada para estar mejor. O sea, esto tengámoslo claro, porque no es que decir yo vengo a defender una gestión, porque por más que yo defienda y haga la mejor gestión, la Argentina está mal. Y la verdad que como estamos haciendo las cosas va a estar cada vez peor. Esto tengámoslo claro, o sea, si nosotros no tomamos medidas claras de lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, con qué trabajo va a hacer la gendarmería, qué trabajo va a hacer la prefectura, cómo va a ser el sistema de realización, cómo vamos a tratar de detectar el delito en nuestro país, esto va a aumentar. Esto es clarísimo, no es que va a mejorar porque por arte de magia las cosas mejoran, ¿no? La verdad que no. Bueno, por ahí en las charlas entre Cristina y Macri pueden
ir resolviendo los lo próximos importante 16 sería que meses. sea Cristina, Sí. Macri, Massa, Scioli y todo el arco opositor también, para ver que en un problema Hay que, pedirle a Macri que lo sume al resto, digamos, parece y que lo Massa en único una que época tiene estaba hoy... bastante cerca. Sí, claro, fue Ah, jefe por de eso, gabinete, bueno, entonces podría pero por ahí. parece que hoy está a 1000 kilómetros de distancia. Y Scioli creo que es gobernador de Cristina también, me parece. O sea, me parece que ellos deberían tener un poquito más. Pero más parece poder que hoy hay solución. onda no con Scioli, no con Massa, no con Núñez, sino con Macri. Pero bueno, son las cosas del destino. Gracias, Guillermo Montenegro, por haber venido. Vamos a hablar con dos intendentes, a ver qué pasa en el país real del conurbano, con Lucas Gui de Morón y con Luis Acuña, el intendente de Hurlingham. Antes de mirar este informe sobre el tema precios y la discusión que se generó con el nuevo índice de precios. El nuevo INDEC comienza a despertar polémicas y sospechas. Un día antes de lo previsto, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dio a conocer los datos de inflación del mes de abril. El índice de precios al consumidor nacional urbano para el nivel general muestra una variación respecto al mes anterior de 1,8%. Se nota en el mes de abril una desaceleración muy notable con respecto a los datos de meses anteriores, enero, febrero, marzo. El diagnóstico es generalizado. El índice de precios viene disminuyendo a causa del enfriamiento de la actividad económica. Sin embargo, la brecha entre los datos de la Nación y las cifras de las consultoras privadas es cada vez más amplia. Las diferencias crecen incluso con las estadísticas públicas del gobierno de la ciudad. Para el INDEC porteño, la inflación de abril llegó al 3,1% y en los primeros 4 meses acumula un 16,9%, 5 puntos más que lo que marcó el INDEC de Axel Kicillof. De acuerdo a las estadísticas de Macri, la inflación anual con respecto a abril de 2013 fue del 38%. En su presentación, Kicillof volvió a cuestionar a las consultoras privadas, rodeado de las dos figuras claves del proceso de destrucción del INDEC, Ana María Edwin y Norberto Itzkovich. La sospecha de la oposición es que los técnicos que trabajan bajo las órdenes de Edwin están relevando los precios cuidados y no los de mercado. Afirman que es la misma trampa que hacía el organismo de forma más grosera con los acuerdos de precios durante la era de Guillermo Moreno. La duda podría despejarse si el INDEC difundiera los precios promedios de los productos que se relevan y la variación de cada una de las 6 canastas regionales con las que se mide la inflación en todo el país. Sin embargo, la nueva etapa todavía tiene más similitudes que diferencias con el viejo INDEC. Bueno, simplemente para completar el informe, lo que tiene que hacer Kicillof, ahí se decía en el informe, es muy clarito, para despejar las dudas, y esto es importante para la política económica, informar los precios promedio que releva el INDEC, el kilo de asado, el kilo de pan, cosa que se hacía hasta el año 2008, después Moreno dejó de publicar porque eran ridículos los precios promedio que relevaba el INDEC, que eran los de los acuerdos de precios respecto a los precios de mercado. Y en segundo punto, difundir las canastas regionales. Hay 6 canastas regionales para medir desde el INDEC todo el país de la inflación. Bueno, tiene que medir cuánto es la inflación en el área metropolitana, cuánto en el noroeste, en la zona central, en la Patagonia, y difundir esas canastas. Entonces vamos a poder comparar cómo le dio la inflación en el área metropolitana, capital y Gran Buenos Aires, con lo que mide Macri en la Dirección Estadística de la Ciudad, que hoy muestra grandes diferencias. En abril mostró 3,1 de inflación la Dirección Estadística de la Ciudad y 1,8 del INDEC. Entonces, para despejar las dudas hay que transparentar los números. Y si no transparentan los números, se acrecientan las dudas. Así de simple. Después, si los quiere echar a Edwin y a Itzkovich, no vendría mal, pues son los dos funcionarios que destruyeron el INDEC. Pero por lo menos, si Kicillof quiere recobrar la confianza del INDEC en esa estadística, más allá de criticar las consultoras privadas, transparente los números, que muestre los papelitos. Ya estamos con Lucas Gui, el intendente de Morón, y con Luis Acuña, el intendente de Hurlingham. A ver, hay toda una discusión si la campaña política está lanzada y cuáles son las prioridades en este momento. Hoy estuvo el gobernador Daniel Scioli en San Martín en un acto donde sorprendió porque por primera vez atrás de Scioli en un acto estaba directamente Scioli presidente 2015. Diego. Sí, va muy rápido también esta Sí, semana ahí está, Daniel mirá. Scioli. Ahí tenés el panel donde lo ves, bueno, chiquito, acá está Hugo Curto, Cristina Álvarez Rodríguez, está Scioli también. Daniel Scioli presidente 2015, más claro, imposible. Claro, eso. Peronismo 2020, Sí. es una agrupación del sciolismo, y bueno, una frase de Eva Evita, Perón, claro. Bueno, esto es parte de la campaña de Scioli, que esta semana ya había dado un primer paso cuando la ola naranja llegó hasta una cuadra de la Casa Rosada. Sí. Scioli 2015. Pegados afiches Ahora acá, es a la vuelta Scioli de la Casa presidente 2015, ¿no? Como para que no queden dudas.
Pero bueno, estaba el gobernador hoy, ahí están los afiches también. En la Casa Rosada, abrí un poquito la cámara, ahí se lo ve, eso es a una cuadra de la Casa Rosada, Scioli 2015. Bueno, está lanzada la campaña política, el gobernador, principal figura del oficialismo, está con toda puesto en su carrera presidencial. ¿Qué pasa en la gestión? ¿Cómo se reacomodan los intendentes con esto? Yo creo que bueno, el gobernador no hace más que poner en acto lo que ha sido una declaración de principios de hace ya un tiempo. En la medida que esta manifestación de voluntad de ser parte de la disputa de cara al 2015 no altere, no resienta, no entorpezca la gestión, me parece legítimo. Yo, en lo que tiene que ver con la gestión cotidiana de Morón, cada vez que necesité articular alguna acción, complementar alguna respuesta o avanzar juntos en algún camino con algún ministerio de la provincia, siempre encontré a los ministros, siempre encontré a los funcionarios. Nadie me dijo, no, está en un acto porque está participando en la campaña Scioli 2015. Sería muy flaco favor a los vecinos de Morón, a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. De modo que me parece como algo natural en el marco de un proceso de posicionamiento que lo tiene el gobernador, que tiene al ministro del Interior y Transporte Randazzo en esa búsqueda también, a Julián Domínguez, bueno, una cantidad de compañeros dentro de este espacio diverso del kirchnerismo que tienen pretensiones de posicionarse de cara al 2015. La verdad que la presidenta lo que nos dice a nosotros, la última reunión que tuvimos junto con el jefe de gabinete es: a ver, muchachos, ustedes no se distraigan en esto, métanle duro con la gestión, atiendan los problemas que ustedes acaban de abordar con Montenegro, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la actividad económica. Y eso es lo que nos desvive a nosotros en los municipios, donde concentramos todos los días toda nuestra energía. Y hoy es lo que piden los vecinos, es decir, No los te vecinos podés están correr de esa gente. todo el día en el municipio pidiendo eso. Absolutamente. La verdad que sería lamentable que vean a un intendente abocado a alguna campaña política, alguna estrategia de posicionamiento, de acumulación electoral. Nos tienen que ver recorriendo las calles, encontrando soluciones, escuchando las demandas de nuestros vecinos. Eso es fundamentalmente la tarea que hacemos en un proceso, Maxi, la verdad, que quizás no guarda demasiado antecedente en la historia en relación al despliegue que hay en materia de obra pública en el conurbano, en el área metropolitana en su conjunto. Uno puede hacer un repaso rápido en materia de provisión de agua potable, de instalación de redes de cloaca, de pavimento, de saneamiento hidráulico, de construcciones de puentes, de túneles. La verdad que yo creo que hay que remontarse a la mitad del siglo XX para ver semejante inversión del Estado en articulación, municipio, nación, para dar respuesta a estas que son las principales demandas de la comunidad, lo que hace a la infraestructura básica, lo que hace a llevar conocimiento a los barrios a través de las universidades, lo que hace a construir viviendas para ese segmento medio de la sociedad. Nosotros tenemos un programa, el Procrear, 600 viviendas que se está construyendo en estos días, que es un programa fantástico, que en 2 meses, 3 meses aproximadamente se abre la inscripción, 600 viviendas construidas, entre otras cosas, con ese aporte que hace el ANSES a partir del Fondo de... Es lo que está motorizando hoy la construcción. El sector privado está parado y lo que motoriza es el Procrear y el sector público. Atrás de esas 600 viviendas hay todo un desafío de gestión, porque se tienen que hacer. Bueno, Luis yo veo Acuña, una provincia, intendente de Burlingame, veo una provincia referenciado con absolutamente Sergio distinta. Sí, referenciado con Sergio Massa desde el año 2009, donde nosotros empezamos a notar la diferencia de un periodo 2003-2007, que era el bondadoso que marcaba Lucas recién. Nosotros vemos una provincia absolutamente distinta a la que ve Lucas. Yo le preguntaría cuáles son los servicios que la provincia brinda y cuáles son los servicios que efectivamente funcionan en la provincia de Buenos Aires. No tenés salud, no tenés educación pública, no tenés seguridad. Digo, si este gobernador, que en horario de trabajo, con todo su gabinete, con una agrupación formada por funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la 2020, está haciendo un acto político lanzando su campaña, me parece es una falta de respeto en forma absoluta a toda la provincia de Buenos Aires. No obstante eso, creo que nosotros lo que tenemos sí es transferencia de responsabilidades, pero no de recursos. Sí, no es el caso. La verdad que yo me siento, la verdad, desafiado por el volumen de gestión que tengo que llevar adelante a partir de las posibilidades concretas. Ahora vamos a tengo caso concreto, por ejemplo, el tema de la policía municipal. Sí. Que en general todos los intendentes quieren tener el control de la policía. No sé si es en general. Bueno, ahora no, porque dicen, ahora hay una rebelión de intendentes, kirchneristas, masistas, todo, que le dicen a Scioli no, así en estas condiciones no, porque nos envía los efectivos con 8.000 pesos mensuales y después tenemos que ponerle el móvil, el chaleco. Eso es bastante razonable, tener certeza de cómo se va a financiar una estructura tan sensible como la policía. Es decir, hoy no está garantizado el financiamiento de esa policía municipal. Es lo que se está discutiendo por estas horas en la legislatura y por eso no se trató en el día de ayer. En la medida que no se resuelva eso, que es seguramente la arista más importante, no se va a... Que manden la guita, ahí no hay diferencia entre masismo, kirchnerismo, todos quieren que haya presupuesto para la policía municipal. Naturalmente, tiene que tener una base consistente en materia presupuestaria, ya sea
sea vía coparticipación, vía fondo afectado, pero previsibilidad. Lo que no podemos hacer es que una institución de esa naturaleza nazca, esté un tiempo y después se termine disolviendo por inconsistencia presupuestaria. Hay que discutir seriamente eso. Nosotros, de hecho, hay dos grandes líneas que se están discutiendo en la legislatura en materia de policía comunal, que es la que presentó el gobernador hace un tiempo y la que presentó Marcelo Saín, que es responsable de la autoría intelectual del proyecto que nosotros presentamos. Nosotros ahí decimos claramente cuál sería la estructura que debería financiarlo y es lo que se está discutiendo por estas horas. Creemos que efectivamente es un aporte, es una herramienta más que deberíamos disponer los municipios para dar cuenta de esto que es la principal demanda de nuestra comunidad, que es la seguridad. No es la única, a eso hay que complementarlo con lo que decía, lo que estabas charlando vos recién con Montenegro, con inclusión, con política activa, claro, con derecho, con urbanización de las villas, porque vos decías, todos estamos de acuerdo en esto, ahora en todos lados no se hace. Nosotros urbanizamos Gardel, 600 viviendas, agua, cloaca, salud, deporte, educación, eso en Ciudad de Buenos Aires no se ve. Entonces muchas veces el testimonio no se sostiene con los actos. Barrio Gardel, eso que era el estigma que todos señalaban como la fuente de todos los males de la sociedad, hoy es un barrio integrado al conjunto de la trama urbana. Entonces hay que sostener lo que se dice en el discurso con los hechos cotidianos de gestión. Yo no voy a mirar la gestión de otro, ni mucho menos. Lo que digo es, si nosotros estamos planteando la policía comunal hace más de 3 años, y hoy estamos discutiendo si va a venir con presupuesto o no, ¿cuál es la gestión de Scioli? Digo, si la provincia de Buenos Aires, te repito, lo único que ha hecho es transferirnos a nosotros. Yo celebro que haya declarado la emergencia, tardía, pero la celebro un mes porque, y medio, sí. Claro, esto le permite disponer de los fondos, o sea que cuando vos declarás la emergencia no tenés que hacer tanto trámite, ni mucho menos. Ahora digo, efectivamente, ¿tenés un policía cada 1000 habitantes? No. ¿Tenés 60.000 policías en la provincia de Buenos Aires? No. Digo, nos dicen permanentemente estas cosas. Digo, me parece, te repito, que no es tiempo de hablar de candidaturas, sino que es tiempo de hablar de gestión, Luca. Y la gestión plenamente la tenemos en la espalda los intendentes todo el tiempo. El reclamo del vecino viene directamente al intendente. Cuando te piden el patrullero, porque a nosotros nos piden el patrullero, a nosotros nos piden las cámaras, a nosotros nos piden más efectivo, nos piden la alarma vecinal. A nosotros esto que Montenegro decía que no nos piden, nos los piden. Ahora, combatir el delito de narcotráfico es algo mucho más complejo, donde tiene que estar necesariamente el Estado Nacional. Sí, no lo puede hacer un intendente. Ahora, vamos a hacer una tandita muy cortita y ahora la seguimos. Y la pregunta es, en un escenario que es complicado, este año nadie puede decir que es un buen año, es un año de estancamiento con alta inflación. ¿Cómo se hace? Mucha pérdida de empleo. Bueno, con muchas más de lo vamos que a discutir marca. cómo se gestiona en estos 16 meses que quedan hasta las elecciones. Tandita corta y volvemos. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Santa Fe, sinónimo de desarrollo de maquinaria agrícola de Argentina para el mundo. Aquí, como en todo el país, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en el especialista, Adrián Mercado. El placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M. A ver, dos temas, ¿no? Uno es cómo se gestiona
inflación, estancamiento, ¿están viendo un año difícil los intendentes? Lucas Gui. Sí, es a ver, no en esos términos catastróficos como se planteaba recién. Sí. Yo escuchaba a Héctor Recalde esta mañana, él tiene otros datos que contrastan claramente con lo que ustedes planteaban ahí. Me parece que hay que ser un poco más prudente. Una cosa, porque todo se discute, digamos, todos los datos, como destruyeron el INDEC, se discute todo. Bueno, a ver, que la industria está hace 2 trimestres consecutivos en recesión, que la economía está estancada los últimos... Sí, que hay una destrucción masiva, de empleo, no pasa. No, eso no, pero no, por supuesto. Por ahora hay solo suspensiones, no hay creación de empleo. Hace 2 años que tenés estancamiento en el empleo, pero no hay destrucción, es lo que hay que proteger. Ahí coincidimos en lo que hay que proteger. No, pero si no se discute todo, el dato tal o tal... No es solamente eso es cierto, cualquier cosa es pasible de ser controvertida. Hay despidos también. Sí, digo, puede haber despidos, puede haber una suspensión, pero me parece que no tiene el volumen o la incidencia como que desde algún sector. En la industria, perdón, maliciosamente se está... En la industria sí hay recorte de personal, lo reconoce el propio INDEC, hay despidos. Venimos de niveles récord de producción, ¿no? En algunos sectores. En niveles altos. Niveles muy altos, cuando vos estás ahí está bajando de niveles altos. Bajás un poquito abajo, no es crisis, bajaste un poquito abajo y estás todavía en niveles altos. Entonces depende cómo presentar la noticia, puede tener un sesgo para un lado o para el otro. Sí, pero hace 3 años que no crecemos, digamos, estamos en estancamiento, niveles altos, claro, y ese es el desafío, y es ver cómo este proceso de inflación que efectivamente tenemos la combatimos desde una mirada heterodoxa, de una mirada que no sea recesiva, de una mirada que cuide el empleo, que sostenga la obra pública, la inversión, que mantenga la actividad, que sostenga el consumo. Yo estoy reunido casi semanalmente con los equipos de Augusto Costa de la Secretaría de Comercio porque quiero implementar muy rigurosamente el programa de precios cuidados. Me parece que eso hace un aporte también al consumo de los sectores del conjunto y sobre todo de los sectores populares con ingresos fijos. Y la verdad que el nivel de empoderamiento de la comunidad de ese programa ha sido muy alto y quizás ostensiblemente más alto de la experiencia del año pasado. Yo creo que por 2 cosas. Por un lado, porque hay firmas. En este caso, la Secretaría de Comercio decidió establecer en documento con la firma de los responsables de las entidades comerciales que respeten esos acuerdos. Y en segundo término, porque hay todo un trabajo pormenorizado, muy riguroso, muy profesional de las cadenas de valor. Se está viendo en qué momento del sistema de producción, de distribución, de comercialización, hay una apropiación excesiva, desmesurada, de un excedente que termina en manos de algún empresario avivado, producto de una concentración del mercado en ese rubro, generando una elevación irracional de ese precio. Se están analizando todas las cadenas de valor y eso tiene que impactar en el corto, mediano plazo, como ya está impactando con precios de referencia. Hoy los precios cuidados, ¿por qué funcionan entre otras cosas? Porque cuando uno va a comprar la yerba sabe que el precio cuidado sale tanta plata y si la quiere, la puede pagar el doble, el triple. Ahora hay un precio de referencia que significa que está en yerba manda en tanta plata. Entonces parece que sería importante que encontrara, coincidencia importante. Sería importante que se encontrara. Y ahí está el laburo nuestro, Luis. El laburo nuestro no de es ir, de denunciar, de detectar, que no se quede en manos del empresario. La mala praxis de los funcionarios nacionales no tenemos que corregirla nosotros. Es a la inversa. Si tuviéramos mala praxis nosotros, a lo mejor la puede corregir el gobernador. Lo que digo es, ¿por qué no se controla la inflación? ¿Por qué se hizo la concentración de la manera que se hizo? ¿Cómo la controla la inflación? Ellos mismos son los que la generaron. ¿Con qué medidas? Con emisión, porque acá lo que ha crecido... ¿Y qué haces? ¿Sacás la asignación? No voy a sacar la inversión, no me vas a enseñar vos a mí. Yo no te quiero enseñar nada. Justicia social. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. ¿De dónde restringir? El gasto público. Cuando vos necesitas tener 4 empleados, ¿por qué tenés 40? ¿A dónde? Comparativamente a la Argentina del Estado Nacional. Niveles de empleo público menor de los países europeos, menor de los países de Latinoamérica. No me nombres otro país, nombrame la Argentina. No, pero está bien, pues comparemos iguales, la misma serie. Comparativamente el empleo público de Argentina, si lo comparas con otros estados, está igual o más bajo. Pero igual la incidencia, y aún... Si no tenés despido, si no hay despido, si no hay suspensiones, ¿por qué cuando vamos a algún acto público que nosotros hacemos en nuestras comunas, antes nos volvíamos con 2 cartitas de pedido de trabajo y hoy nos volvemos con una bolsa? Digamos, seamos honestos entre nosotros, si no va a ser muy difícil, porque tampoco te quieren escuchar. Hace 3 años atrás. A vos te tocó también el 2001, 2002. Sí, yo viví esa sin crisis. Asignación, sin NETU, sin universidades, sin obra pública, sin Estado presente, sin contención, sin derechos. Ahora que tengo que acordarme de los 14 años, porque también la época del 90 también fue mala, pero tuvo épocas buenas. ¿El 90 qué tuvo de bueno, Luis? Todo malo.
Estoy pasadísimo de tiempo. Les agradezco. Ya llega María O'Donnell a Canal 26. Simplemente, muy breve, el proyecto de limitar los intendentes. Estoy de acuerdo, que no tengan más de 2 mandatos. Totalmente de ¿Usted acuerdo. hace cuándo está en Hurlingham? 14 años. O sea que... Estoy si se totalmente apruebe, de acuerdo. Ya está, la última. No se legisla para atrás. Sí. Ahora, si ellos se comprometen A y que nos no hay comprometemos reelección, toda la fuerza en 2015 política, se renueva todo. digamos, ¿se puede dar como primer mandato que estamos transcurriendo? A mí me parece a muy partir poco del serio. 10 de diciembre. Yo estoy de acuerdo en restringirlo, estoy de acuerdo, parece saludable la alternancia, me parece muy poco serio proponer algo para que se aplique en el 2023. Me parece Tiene que aplicar ahora en 2015. Ahora, claro, si de verdad querés renovar la política, sostener la política, hacelo de verdad, ahora. Si nos ponemos de acuerdo toda la fuerza política, Pero damos como primer mandato, 2015 el segundo. O el segundo, o ya en el 2015, que no puedan presentarse. Claro. Yo creo que es que en el 2015 no se pueda presentar serio, y además creo que es muy inconsistente desde el lugar de donde viene, porque si hubiese una voluntad genuina de renovar la política, de favorecer el control social sobre la gestión pública, hubiesen en cada una de las gestiones, pero que aprovechen que alguien que tiene peso territorial del peronismo pone este proyecto y vayan con este proyecto toda la fuerza. Que no se aprovechen, porque si no se aprovecha ahora, si de verdad hay convicción hay que hacerlo ahora, sin cálculo. Si lo presentamos para hacerlo ahora. No se curaron la herida del 27 de octubre del año pasado. Gracias, Acuña. Hasta la vuelta. Gracias, Maxi. Un gusto. Tandita y volvemos. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Tu hijo está de viaje y se quedó sin efectivo. ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. Laboratorios Montserrat y Ecler, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Paratrovil, Pulmocler, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Ecler, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Algo que me encanta de Canadá es los valores que les enseñan a mis hijos. Me encanta como ser solidario, ser buena persona. Como que acá la pregunta no es si ayudo o no ayudo, sino es a quién ayudo. Me gusta que los formen así como personas.
Y bueno, y mis hijos me preguntaron, porque acá en el colegio les enseñaron que el himno canadiense era la canción más importante. Y me dijeron, mamá, ¿y para nosotros cuál es la más importante? ¿La de Canadá o la de Argentina? Entonces, bueno, las dos. Como que bueno, uno también les enseña que el mundo es uno, y yo creo que mis hijos van a estar bien donde yo esté bien. Soy Vanina Sleivka y trabajo en el kilómetro 10.930 de Techín. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutamiento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. Nos pasamos unos minutos, le pido disculpas a María O'Donnell, que ya llega a Canal 26 con 50 minutos. Nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche. Mañana viernes en vivo, noche de picada con periodistas. Chau, pásenla bien.